Y como todos los miércoles nos acompaña la viceministra de la Niñez, Verónica Argüelles, que le agradecemos su presencia. Y vamos a charlar un tema bastante interesante, porque constantemente vemos niños desaparecidos y eso preocupa bastante, Sonia. Exactamente, de hecho que nos hacemos eco en cada uno de los casos. Y vamos a hablar de este tema. Gracias por acompañarnos, bienvenida antes que nada. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente por este espacio tan importante para poder conversar e informar a toda la teleaudiencia acerca de los derechos de la niñez y adolescencia. Cuando hablamos de este tipo de eventos, ¿verdad? Que lo decíamos ya con Rolando, compartimos los casos, unos más sonados que otros. ¿Cuál es el protocolo que activa el Ministerio a través de este tipo de situaciones? Bueno, es importante realmente destacar que en Paraguay nosotros tenemos un protocolo de actuación que en este caso se enmarca dentro de las funciones de la Policía Nacional, que es el protocolo 666 del año 2017. ¿Y por qué de la Policía Nacional? Porque justamente en ese mismo año, en el 2017, también salía una modificación a la Carta Orgánica de la Policía Nacional, en donde establecía que ellos tienen la función de proceder a la búsqueda de las personas desaparecidas. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Una situación así puede ser comunicada a una comisaría, también puede ser comunicada a la Fiscalía, a la Defensoría o mismo al circuito que se hace a través del 147, que es el Fondo de Ayuda del Ministerio de la Niñez y Adolescencia. Pero ¿quién activa ese protocolo de búsqueda y localización? Es la Policía Nacional. Entonces, a través de este mecanismo, la Policía Nacional inmediatamente da aviso a sus departamentos de antitrata, antisecuestro, comunicaciones y a su departamento de informática. ¿A efectos de qué? A efectos de que la comunicación pueda, digamos, extenderse a todo el país. En esto también es muy importante resaltar cuáles son los datos que se requieren para hacer este tipo de proceso. En primer lugar, es muy importante identificar datos completos del niño, niña, adolescente. En ese momento, cuál era la vestimenta que tenía, si tiene algún rasgo característico que lo pueda diferenciar. También, básicamente, la zona en la que ocurrió esta desaparición o extravío, porque eso voy a explicar también. Para la policía existe una diferencia entre desaparición y extravío de persona. Y también es importante siempre acompañar la última imagen del niño, niña, adolescente. Esta situación en cuanto a la imagen, porque estamos hablando justamente de un niño, puede ser justamente autorizada por mamá, papá, que son sus representantes legales, pero a falta de estos también puede autorizar la Defensoría de Niñez y Adolescencia. ¿Para qué? Para que justamente a través de los mecanismos, por ejemplo, de la página del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, si ustedes ven, por ejemplo, en el Facebook, constantemente se están emitiendo este tipo de informaciones. Esas informaciones están debidamente autorizadas, inclusive con la imagen del niño, niña, adolescente, ayuda a la difusión y a partir de ahí justamente se facilita la localización del niño. Ahora, hay casos muy emblemáticos, como por ejemplo el de la niña emboscada, que todos los conocemos, un caso que está judicializado, tiene una carpeta, pero desde el Ministerio de la Niñez, ¿ustedes también hacen un acompañamiento a eso? Sí, estamos monitoreando constantemente, justamente por esto también lo hacemos a través de nuestras redes y estamos en comunicación permanente con los agentes del sistema de justicia, porque bien ya lo decía, esto de poder instalar desaparición, la policía habla de desaparición que puede ser ya sea de manera involuntaria o voluntaria, eso lo voy a explicar también, y el extravío de personas cuando muchas veces ocurre dentro de una catástrofe natural, accidentes, etcétera. Casos distintos. Casos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Hoy día se tiene una base de datos unificada. Es decir, todos los casos van al mismo registro, que es el que tiene justamente el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y Extraviadas de la Policía Nacional. Es esa instancia la que cuenta con los datos oficiales en relación a cuántas personas, incluyendo niños, niñas, adolescentes,
se encuentran en esa condición, y también en el caso de que sean localizadas, se procede al levantamiento en ese sistema de datos. Entonces ahí hablamos siempre, y esto lo traigo a colación, ya mi experiencia como defensora pública, tuve situaciones, por ejemplo, relacionadas a niños y niñas. De repente hay veces que se trata de una cuestión entre progenitores. Claro. Yo no digo, hay situaciones muy graves como la que mencionaste del caso de la niña de Emboscada, pero también y lastimosamente hay otras situaciones que se derivan de conflictos en el ámbito familiar o bien conflictos de conducta. En el caso de los adolescentes, claro, ¿verdad? Que también tenemos casos. Y que entra dentro del espectro, obviamente, de la franja etaria, y es por eso que también se analiza cada uno de los hechos particulares. Nos parece muy interesante hablar de estos números, hablar de estadísticas, y de hecho que tenemos, ¿verdad, chicos?, para compartir con ustedes estos números que hablan de los últimos casos que se han registrado en los últimos años. Y este corresponde al año 2021, Rolando. 1.358 niños desaparecidos. Y es importante hablar también de que en la cifra, la mayoría de los casos hablamos de niñas, ¿verdad? O adolescentes en este caso particular. Y en el 2022 también desaparecieron 1.263 niños, de los cuales 333 eran varones. En ambos años solo el 60% fueron localizados, ¿eh? Cifra que también preocupa y bastante. Y por otra parte, hablar de la cifra de este año, al menos en lo que va del 2023, 117 niños desaparecidos, y me corrijo, del mes de enero, no lo que va de este año, sino que el inicio del 2023. Estos son los números, las estadísticas, y decía ya justamente la viceministra, es un trabajo interinstitucional a la hora de hablar de la localización, en este caso 52 localizados hasta el momento. Así mismo, todos los casos son importantes, todos. O sea que acá no podemos decir esto sí es más urgente, esto menos urgente, porque se dio de tal o cual forma. Todos los casos deben ser atendidos, y a partir de que vayamos avanzando, ya sea el Ministerio Público o bien con la intervención también, porque muchas veces interviene el Ministerio de la Defensa Pública a través de sus defensores de niñez, cuando se notan vulnerabilidades en el entorno familiar que hicieron justamente, fueron una de las causas de esa desaparición. Entonces, ahí es donde podemos ir viendo si es necesario articular medidas de protección y apoyo. Siempre se está trabajando en manera conjunta, pero sí notamos también una debilidad actualmente en nuestro país que tiene que ver con la falta de un marco normativo. Justamente mañana en la sala bicameral del Congreso se va a estar llevando adelante una audiencia pública para tratar un proyecto de ley para regular este proceso de búsqueda y localización de personas, y sobre todo crear también el registro de información de esto y poder ir articulando mejor el esfuerzo de todas las instituciones. Eso va a ser muy importante. Consulto, siempre se habla de que también hay situaciones en que el niño o la niña aparecen y muchas veces los familiares no comunican, entonces siguen en las estadísticas como desaparecidos todavía. Asimismo, eso es algo que nosotros notamos también, porque si ustedes vieron justamente la estadística que traían a colación del año 2021 versus lo que tenemos hoy, eso fue pasando también por un proceso de trabajo que llevamos adelante desde la Comisión de Niñez y Adolescencia en la Cámara de Senadores, justamente para ir trabajando mejor los registros y depurando la información. Pero vuelvo a recalcar, todos los casos son igualmente importantes. En ese sentido, tenemos que avanzar, todas las instituciones se tienen que articular, no tiene que pasar tiempo, no es necesario, eso también quiero instalar, porque muchas veces dicen, no, 24 horas tiene que estar desaparecido para que se comunique. No hace falta, por eso, instar a todos los actores, sobre todo a los agentes policiales, que son los que inmediatamente pueden recibir una comunicación en las comisarías, a tomar esa información y activar inmediatamente el protocolo. Ahora, qué importante hablar de esto también, aprovechando que está usted en la franja de edades, en la mayoría de los casos, hablamos de adolescentes, están pasando por esa etapa, ¿no? Porque estamos hablando de estos números, y hablaba de la intervención en el caso
de la división de trata de personas, ¿verdad? Sabemos que es un tema sumamente delicado también. Así mismo, porque uno nunca sabe. A priori lo importante es localizar al niño, niña, adolescente. Pero como decía, en ese proceso de ir viendo qué es lo que ocurrió, se pueden detectar otras situaciones. Por eso este protocolo dice que al recibir la comunicación la policía inmediatamente debe dar participación a estos otros departamentos de la policía. Vuelvo a recalcar que son las de antitrata, antisecuestro y comunicaciones, y el departamento de informática, que es el que se encarga de distribuir la información. Algo que yo me fijé en este último tiempo, específicamente desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, es que se socializa mucho las fotografías de los niños desaparecidos. Y veo como algo positivo, sí, porque en un día o quizás menos ya se localiza y anuncian ya fue localizado. Entonces ayuda mucho el hecho de divulgar la fotografía con la autorización de la Defensoría Pública o ya sea de los propios padres. En fin, eso ayuda mucho y la ciudadanía colabora mucho también. Es muy interesante y muy importante y da resultados este mecanismo, ¿verdad? Ustedes mismos lo están corroborando. Pero también en este proyecto de ley se está viendo de poder formalizar esa situación en otros mecanismos ya utilizados en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos la alerta Amber, que justamente fue a partir del caso relacionado a una niña llamada Amber, de 9 años, también desaparecida, en donde ellos comenzaron a trabajar esto de manera más fuerte. En Argentina se llama alerta Sofía. Acá este proyecto de ley está planteando que sea una alerta EMA, ¿verdad? Entonces, estamos allí viendo cuáles son los mecanismos más oportunos, pero siempre se trata de que inmediatamente esa información, comunicación pueda llegar a la mayor cantidad de personas. ¿Para qué? Para que justamente luego de la localización, pues es importante siempre, primero localizar y después poder determinar si hay alguna situación de riesgo que acompaña esa desaparición o extravío. Totalmente. La verdad que hay muchas consultas que nos quedan ahí pendientes. Y mañana seguro vamos a estar acompañando a esta audiencia porque es muy interesante, extremadamente interesante para darle seguimiento y un impulso a esto. Totalmente. Así que, viceministra, le agradecemos por su tiempo y acompañarnos este miércoles. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente.